Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ecopetrol y PDVSA, una alianza inconveniente. Muchos reparos han surgido ante la anunciada sociedad que tendrían las dos empresas para buscar petróleo y gas en el vecino país. ¿Por qué los temores? Hablaremos del tema con Felipe Bayón, expresidente de la compañía petrolera colombiana. Oportunidades para invertir en el país. Comenzó hoy el Colombia Investment Summit, un encuentro de más de 700 empresarios nacionales y extranjeros en los que hablaron de sus nuevos proyectos en las diferentes regiones, pero también de las preocupaciones que aún los asaltan. A aprovechar las ofertas. Desde el viernes inicia el Black Friday, una tradicional jornada con grandes descuentos en las compras por internet. Para todos los colombianos les contaremos detalles de ese anuncio y tips para aprovechar. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de Ecopetrol y la polémica que se desató por los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre una eventual alianza que tendría esta compañía y PDVSA, su homóloga en Venezuela. Para entender los alcances y las dudas que hay sobre este tema, quiero saludar al ingeniero Felipe Bayón, quien fue durante más de 5 años presidente de Ecopetrol. Ingeniero Bayón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, mucho gusto verlo y gracias por la invitación al programa. Me alegra mucho saludarlo, ingeniero. ¿Cómo ve usted inicialmente esta posible sociedad entre Ecopetrol de Colombia y PDVSA de Venezuela? Víctor, un contexto muy corto, y es que las asociaciones o sociedades son parte natural de esta industria y uno busca tener compañías que le aporten desde el punto de vista de los procesos, de la tecnología, de nuevas oportunidades, y en ese sentido pues Ecopetrol ha sido muy exitoso. Ejemplos: Petrobras y Shell para hacer la exploración del Caribe colombiano, u Occidental para hacer la producción de no convencionales o de fracking en Estados Unidos, pasando de 0 a 120.000 barriles en 4 años, 80.000 barriles de los cuales son de Ecopetrol. Entonces, las asociaciones son buenas. En este caso particular, Víctor, decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando? ¿Qué le aportaría a PDVSA en una asociación a Ecopetrol y al país? Y le diría también, Víctor, ¿y por qué esos recursos? Sobre todo cuando Ecopetrol tiene algunos problemas de caja por la deuda del FEPEC que el gobierno colombiano tiene con Ecopetrol. En ese contexto, ¿por qué no poner los recursos en Chichimene, en Castilla, en Caño Sur, en Rubiales, en los campos del Magdalena Medio para tener más crudos en la refinería, por ejemplo? Pero ingeniero Bayón, dicen que Venezuela tiene una de las reservas de hidrocarburos más grandes en el mundo. Prácticamente abren un roto y encuentran petróleo, como para explicarlo de alguna forma. Y ellos no tienen la capacidad para hacer las explotaciones y las exploraciones, pues porque su industria se ha debilitado con el paso de los años. ¿No habría ahí una oportunidad de negocio? Sí, eventualmente, Víctor, donde hay hidrocarburos, y en Venezuela efectivamente hay un potencial muy grande. Pensemos que muchas de esas reservas que hoy deben estar en riesgo de ser pues de manera inclusiva producidas en algún momento en Venezuela, pues han tenido, sobre todo en términos de capacidad de sacar esos volúmenes, un proceso de deterioro desde hace varias décadas. PDVSA fue posiblemente la compañía más admirada a nivel mundial, ¿no? La gente quería ir a trabajar a Venezuela y quería aprender de la industria en Venezuela. Hoy no creo que suceda eso. Habiendo dicho eso, también yo creo que tenemos desde Colombia y desde Ecopetrol la posibilidad, por ejemplo, con el desarrollo particular del gas costa afuera, desarrollar esos yacimientos de manera eficiente, de manera pronta, y venderle gas a Venezuela. Hoy Venezuela, Víctor, yo no sé si usted lo sepa, quema alrededor de 3 veces, o sea, queman y mandan CO2 a la atmósfera 3 veces el volumen que Colombia puede consumir todos los días para llevarle al 80% de la población colombiana gas. Entonces, no entiendo, nuevamente, yo lo decía esta mañana en otros espacios, cuál sería el objetivo y por qué uno quisiera
darle prioridad a inversiones en Venezuela que podríamos hacer en el país, generando empleos, generando impuestos, generando regalías. Eventualmente habrá cosas que se puedan hacer, Víctor. La interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, considero, es importante inclusive aprovechar las magníficas relaciones entre los dos gobiernos para tratar el tema de contrabando de combustibles desde Colombia a Venezuela. Entonces hay cosas positivas que hay que hacer, pero yo personalmente la alianza para hacer explotación no la entiendo. Y la Junta tendrá que definir, la Junta de Ecopetrol, en el marco de las sanciones, inclusive algunos de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol son personas americanas, bien sea residentes o ciudadanos. Ellos tendrán que evaluar a nivel personal y a nivel de la Junta si se puede llegar a hacer la asociación o no. ¿Pero por qué? Porque Venezuela como tal y sus empresas públicas están siendo o han venido siendo sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Inclusive PDVSA ha estado en la lista Clinton. ¿Habría algún tipo de restricción para formar esa alianza? Pues eso le corresponde, Víctor, a la administración de Ecopetrol, a la administración actual de Ecopetrol y a la Junta Directiva. En su momento, hace alrededor de un año más o menos, estuvimos mirando el tema y se tomó la decisión que no era conveniente y que íbamos a priorizar inversiones en Colombia, en los sitios donde ya estaba Ecopetrol. Y hoy el presidente de la Junta lo decía y coincido con él, este tema de la soberanía energética que es tan importante. Qué bueno sería que los colombianos en la medida de lo posible sigamos consumiendo hidrocarburos colombianos. Pero, ingeniero Bayón, es que muchos no entienden por qué ese negocio en Venezuela, porque aquí no quieren firmar nuevos contratos de exploración y de explotación. Y en Venezuela, pasando unos kilómetros, sí queremos firmar nuevos contratos de exploración y de explotación. En el caso colombiano, el argumento es ambiental. Vamos para una transición energética, no queremos seguir dañando el medio ambiente. Y esta pregunta se la hacen muchas personas. ¿Explorar en Venezuela es más amigable con el medio ambiente que explorar en Colombia? Pues Víctor, yo tampoco entiendo la racionalidad de que se pueda de un lado de la frontera hacer algo y del otro lado de la frontera no. Y un concepto bien importante en esto, primero, es que la transición en Colombia ya empezó. La transición lleva años desde el punto de vista de tener una matriz que sea más amigable con el medio ambiente, con menor contenido de CO2, e inclusive pues, ese tema número uno. Y tema número dos, pensemos, Víctor, que el enemigo no es la fuente de la energía, sean hidrocarburos o sea el que sea, el enemigo son las emisiones. Y le doy un ejemplo, Víctor, que posiblemente la gente no lo tenga tan presente. Un barril que se produce en el Permian en Estados Unidos hoy en día, Ecopetrol produce 80,000 barriles todos los días en el Permian. Un barril tiene una carga, una huella de carbono de 7.6 kilogramos de CO2 por barril. En Colombia, los barriles, dependiendo si son gas o petróleo, pero los de petróleo pueden estar entre 20 y 50 kilogramos de CO2 por barril. Uno diría, bueno, pero entonces hace menos daño a la atmósfera, en el globo, en la Tierra, producir barriles de fracking en Estados Unidos. Esa es una gran pregunta para hacerse. Tienen mucha menor carga desde el punto de vista del CO2. Entonces, eso hay que mirarlo, Víctor, con lupa. Yo creo que hay que entender otra vez cuál sería el objetivo de una potencial asociación. Tengo todo el respeto por el talento venezolano. De hecho, muchas de las cosas que se han hecho en Colombia son gracias a los ingenieros, hombres y mujeres, que vinieron de Venezuela, que salieron de Venezuela, muchos de ellos pues, no por su propia voluntad, y que han permitido que ese talento ayude a industrias en otras partes del mundo. Otra de las razones, además de las medioambientales y de pronto de la oportunidad de negocio que habría con una sociedad, digamos a través de una sociedad con PDVSA, ingeniero Bayón, tendría que ver con la autosuficiencia energética. Si por aquí estamos deficitarios en algún momento, pues listo, un tubo desde Venezuela a Colombia, nos mandan petróleo. Inclusive el ministro de Minas y Energía hablaba de traer crudos livianos
él dice que en Venezuela hay mucho crudo liviano para alimentar nuestras refinerías y abaratar los costos de producción en Colombia. No sé qué opina de eso usted, de un lado. Y segundo, dice también que Colombia desde hace varios años está importando gas, pero vía regasificadora, que eso puede salir un poco más costoso que lo mismo, mandar un tubo a Venezuela y traer gas un poco más barato. ¿Es tan así? Pues yo le diría lo siguiente, Víctor. Hoy el país produce más o menos 800.000 barriles y refina 430.000 o 450.000 barriles. O sea, hay un excedente. Uno tiene un excedente que exporta y que le permite al país tener unos ingresos de divisas muy importantes. Habiendo dicho eso, las dietas de la refinería, que son la mezcla de muchos ingredientes, de muchos crudos que van en Barranca o en Cartagena, o en la refinería de Cartagena, hay que construirla incluyendo crudos livianos. Y yo creo, Víctor, por ejemplo, que hay un potencial cerca de la refinería de Barranca muy grande, de no convencionales, que no necesariamente hay que explorarlos o explotarlos con fracking, que podrían suplir las necesidades del crudo liviano del país. Yo le diría, ¿y por qué no le apostamos a eso? ¿Por qué no le apuntamos a tener esos crudos? Claro, si en algún momento se requieren crudos de alguna otra parte, no solo de Venezuela, de África, de la parte occidental de África, de los Estados Unidos, de Brasil, de mil lugares, pues claramente se pueden traer y eso no tiene ningún problema. Pero pensemos también en la dependencia que se generó a partir de Rusia o desde Rusia con el gas para Europa, que tanto sacrificio les ha costado a los europeos. Y en términos de gas, efectivamente la regasificadora de Cartagena permite traer gas de respaldo para las térmicas. Se ha hablado de tener una planta similar en Buenaventura y uno puede tener, digamos, unas fuentes adicionales de respaldo. Con eso no hay ningún problema. El problema es depender de manera pues absolutamente exclusiva, por ejemplo, de gas que venga de otras partes. Colombia ha sido exitosísima en el despliegue del gas, en la masificación del gas. Hoy los colombianos consumimos gas colombiano. No perdamos esa soberanía energética en el gas y también en los hidrocarburos. Ingeniero Bayón, permítame un par de minuticos, hago una pausa comercial y ya vuelvo con usted para obtener unas conclusiones sobre esta que sin duda es la noticia económica más importante de las últimas horas. Ya vuelvo con usted, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere también información sobre la DIAN porque persisten sus problemas en la plataforma tecnológica para el comercio exterior. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando con el ingeniero Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol. Ingeniero, pues bueno, listo, uno puede decir, me voy para Venezuela, hago una alianza y listo, hacemos el negocio. En dado caso, ¿eso necesitaría muchas inversiones, mucha plata para lograr eso, para realmente obtener algo significativo de llegar con una presencia relevante a este país? Pues Víctor, esta definitivamente pues ha sido, digamos, una noticia que ha generado mucho interés, alguna preocupación también de muchas personas que conocen el tema. Oí esta mañana una entrevista del presidente de la Unión Sindical Obrera y ellos tienen gente pues muy conocedora de la industria como tal y él decía, oiga, si uno va a Maracaibo, uno ve el estado desde el punto de vista de falta de integridad, los derrames y cómo operan. Ecopetrol está por encima en términos de esos estándares. A su pregunta, si uno tendría que agarrar una operación que está, como en el caso de PDVSA, en esos niveles y subirla a los estándares en los cuales opera Ecopetrol, pues eso requeriría no solo las inversiones tradicionales, sino inversiones adicionales. Y le decía a Víctor hace un momento, si uno tiene problemas de caja y en este momento el gobierno le adeuda a Ecopetrol el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, admito y reconozco que han hecho un buen trabajo con el incremento en los precios de la gasolina, pues ¿de dónde sacaría Ecopetrol la caja para irse a Venezuela? 1 y 2. ¿Pondría eso en riesgo inversiones en Colombia? Y en riesgo los 150.000 trabajos que genera Ecopetrol, 18.000 directos y 130.000 de contratistas,
Y yo creo que, Víctor, que esa es parte central de la discusión, que hay que dar de manera tranquila, de manera absolutamente técnica, de manera profunda, con datos, con estudios serios. Pues claramente habría que mirarlo, pero pues vuelvo y le repito lo que le decía al principio. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta alianza y cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Y esa es una pregunta que yo personalmente siempre me hago en la vida. ¿Qué estoy tratando de resolver con alguna actividad, con algún proyecto, con alguna inversión? Y yo creo que la administración de Ecopetrol particularmente y su junta directiva, que tiene una responsabilidad fiduciaria, en ese sentido, pues tendrá que responderle a sus accionistas, pues, que no solo incluyen al gobierno nacional, sino a 250.000 accionistas más. Y a los fondos de pensiones, inversionistas extranjeros. Ingeniero, entre otros. A propósito de reacciones y de la polémica desatada por este tema, lo invito un minutico a que me acompañe a ver distintas opiniones de distintos analistas sobre uno de los temas, insistimos, más importantes de las últimas horas. Veamos. Una posible alianza que se materialice entre Ecopetrol y PDVSA podría beneficiar más a esa compañía que a la de Colombia. Según los expertos, PDVSA necesita recuperar su liderazgo regional en la producción, pues en 20 años pasó de producir más de 3 billones de barriles por día a cerca de 400.000 en la pandemia. Hoy en día ha logrado subir a 800.000 barriles por día. Pero la compañía requiere inversiones de más de 10.000 millones de dólares para recuperar esa capacidad de pérdida. Para el expresidente de Ecopetrol y exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que Ecopetrol invierta en Venezuela no es mal negocio, pero sí es mala idea asociarse con PDVSA, que está politizada, con problemas ante Estados Unidos y que eventualmente podría o no pagarle a Ecopetrol. PDVSA es una empresa en muchos problemas, con una gobernanza muy mala, manejada por militares, donde el gobierno nacional de Nicolás Maduro se involucra en las decisiones. Ecopetrol, por su parte, produce hoy más de 725.000 barriles diarios de crudo y este año tiene inversiones por más de 8 billones de pesos. El riesgo no sería invertir, sino terminar dependiendo del vecino país. Lo preocupante es que si Colombia comienza a tener una dependencia energética de Venezuela, en las próximas elecciones podría haber una especie de chantaje. Otros conocedores, como el exministro José Manuel Restrepo, consideran que es una incoherencia del gobierno no explorar crudo aquí, pero sí en Venezuela, y pide que cualquier inversión se haga en el territorio nacional. Sabemos perfectamente que nuestras reservas probadas de gas y de petróleo duran de 7 a 8 años y que tenemos poca capacidad o limitada capacidad de inversión por parte de Ecopetrol. Es sensato entonces destinar esos pocos recursos a hacer explotación en Venezuela. Otra crítica es que invertir en Venezuela significaría generar empleos, ingresos y desarrollo en el vecino país, pero no en Colombia. Tantas reacciones a este tema. Ingeniero, recuerdo antes de que usted dejara la presidencia de Ecopetrol hace unos meses, por ahí, de las tantas veces que hablamos, inclusive con algunos periodistas, bueno, ¿qué mensaje le deja usted a la nueva administración de la compañía? Y se me quedó grabada una frase que usted dijo en ese momento, que cuiden a Ecopetrol. Señor presidente, cuiden a Ecopetrol, le decía usted al presidente Gustavo Petro. Meses después, ¿usted siente que sí están cuidando a Ecopetrol o no tanto? Pues yo creo que la compañía tiene, Víctor, unas bases muy sólidas, una gente comprometida, posiblemente el mejor talento que yo he visto en la industria a nivel mundial. Gente que ha sido, digamos, formada durante décadas. Los resultados del último trimestre no fueron los mejores. El precio cayó 10 o 12%, o los ingresos cayeron, el precio 10-12% y las utilidades 46%. Y uno se pregunta, ¿qué más hay ahí? Hay temas de tipo de cambio, hay temas de pues, la reforma tributaria, hay temas de eficiencias en la operación. Entonces uno habrá que ver qué pasa en el cuarto trimestre con el cierre del año. Pero pues confío digamos, en los cuadros de Ecopetrol, en la gente que está de Ecopetrol, pero también les diría, hay que enfocarse y cosas como la que se ha planteado este fin de semana posiblemente no permiten que uno mantenga el foco. A Ecopetrol hay que cuidarla, hay que protegerla y Ecopetrol va a ser fundamental para poder financiar la transición energética que todos buscamos, la descarbonización de las actividades que hacemos como seres humanos.
Entonces, pues sigo abogando y sigo, digamos, dando el consejo para que a Ecopetrol se le cuide y a Ecopetrol, la compañía de la iguana que todos los colombianos queremos, siga haciendo eso. Orgullo nacional. Orgullo nacional, y a ese orgullo nacional piensan hacerle algunos cambios. Pronto vendrá una asamblea extraordinaria de accionistas para aprobar unos cambios estatutarios, ingeniero Bayón, entre otras para convertirla, ha dicho el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, en una empresa de energía, para que no solo se dedique al petróleo, sino que le apueste a otro tipo de energías más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo ve usted eso? Inclusive también piensan hacer algunos cambios estatutarios para que de pronto personas que quieran ingresar a la junta directiva no tengan como muchas barreras para lograr estar ahí en un puesto de junta. Pues dos cosas, Víctor. Uno, nosotros en su momento, cuando analizamos la adquisición de ISA, ¿no?, de Interconexión Eléctrica S.A., y mire, ISA es una compañía que le lleva servicio a 180 millones de personas en el continente, en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia y en Centroamérica. Y le dejo una frase: sin transmisión no hay transición. De nada le sirve a uno tener toda la generación del mundo si uno no puede llevar esos electrones a los sitios donde se consumen. Y le decía, miramos en su momento si irnos por transmisión o irnos por generación, y claramente los retornos a la inversión en transmisión eran mucho más altos. Entonces es mejor negocio la transmisión. Habiendo dicho eso, pues uno, si quiere generar, por ejemplo, para producir hidrógeno verde y tener eólicas y tener solares y tener geotermia y tener otro tipo de actividades desde el punto de vista de generación, eso me parece que está muy bien, eso me parece que no habría ningún problema. Y en cuanto al otro tema, pues digamos que los accionistas están en libertad de mirar cuáles son las personas que tienen que estar, por ejemplo, en la junta directiva. Así como hay estatutos, por ejemplo, en el caso particular del presidente de Ecopetrol, para que sea bilingüe y hable inglés de manera fluida, o los perfiles de la junta directiva. Y si en ese caso, como todo en la vida, Víctor, si uno permanentemente está subiendo la vara y está consiguiendo gente que sea mejor que la que está hoy en día, que sea más capaz y que pueda permitirle, como lo decíamos ahorita, que Ecopetrol la sigan cuidando y siga creciendo y siga progresando, bienvenidos esos cambios. Si es así, si es para echar para atrás, pues el tiempo nos dirá si efectivamente los cambios fueron acertados y las decisiones fueron correctas o no. Porque aparentemente para elegir miembros de junta como que quieren es bajar la vara, ¿no? No exigir tantos requisitos para poder cumplir con el cargo, junta directiva de Ecopetrol. Una última pregunta, pues para no centrarnos en eso, veremos finalmente cuál es la decisión que tome la Asamblea de Accionistas y cuáles son esos cambios estatutarios. El precio de la acción, porque por ejemplo, hoy se disparó 40% la acción de YPF, la petrolera argentina, y uno ve otras petroleras en el mundo en los últimos 2 años subiendo bastante. Caso contrario a lo que ha sucedido con la acción de Ecopetrol. ¿Qué están percibiendo los mercados? Pues la acción lo que refleja es una visión de mediano y largo plazo de la confianza en una propuesta de valor que uno hace a esos accionistas. Y si uno mira desde el mes de junio, después de la primera vuelta, inclusive de la segunda vuelta también, la acción de Ecopetrol ha caído de manera significativa. Subió la semana pasada cuando se declara inexequible la no deducibilidad de regalías, que fue vista por el mercado como una buena noticia, porque le permite, digamos, a las compañías tener, y en el caso particular de Ecopetrol, una caja adicional para hacer inversiones. Y la subida de los últimos días ha sido reflejo, digamos, de esa decisión de la semana pasada. Yo diría, Víctor, si uno puede, en el caso de Ecopetrol, generar tranquilidad en los mercados, que está haciendo las cosas bien, que tiene claridad en el futuro. Y fíjese, pues también compartir con usted, Víctor, que la estrategia del año 2022, de marzo del 2022, o sea, hace casi 2 años, fue ratificada por la compañía y presentada a los mercados en Nueva York hace apenas unas semanas. Entonces, direccionalmente uno dice, la compañía va bien. Sí, hicieron más énfasis posiblemente en algunos temas de gas y que no se va a hacer fracking en Colombia, pues cosa que ya habíamos nosotros anunciado en su momento, pero eso hay que acompañarlo. Tiene que estar sincronizado con resultados buenos, resultados que muestren eficiencia, que muestren compromiso trimestre, cada trimestre.
y que van de alguna manera permitiendo construir hacia esa estrategia y a ese mediano y largo plazo que ven los accionistas a nivel global. Pues ingeniero Bayón, lo veo todavía muy enterado de todas las cifras y de todas las noticias alrededor de Ecopetrol. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Signo Pesos. Le deseo una feliz noche y ojalá pues sigamos conversando. Que esté muy bien, feliz noche. Víctor, gracias. Acuérdese que tengo agradecimiento profundo, tengo un amor profundo por Ecopetrol y sigo siendo accionista. Sigue siendo Víctor, accionista. gracias. Muchas gracias a usted. Habla también como accionista de Ecopetrol. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuál es la situación de Colombia con el consumo y desecho de plásticos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 123.000 millones de pesos y corresponde a los recursos designados por la Aeronáutica Civil de Colombia para invertir en las obras de mejoramiento y ampliación del aeropuerto de Tolú, en Sucre. Las obras iniciarán en diciembre de este año y deberán terminar en diciembre del año 2025. Se espera que con estas inversiones ese aeropuerto aumente su capacidad de movilización hasta 39.000 pasajeros anuales. Y centenares de empresarios se reúnen desde hoy en Bogotá con un solo tema en mente: invertir y desarrollar nuevos proyectos. Sin embargo, le piden al gobierno garantías para sus iniciativas. Veamos. Uno de los motores de crecimiento en el país es la inversión, la cual ha estado fuertemente golpeada y con una significante caída del 11% anual. Una de las causas para este descenso es por la incertidumbre política y el panorama mundial, que también enfrenta caídas económicas. Entonces lo que vemos en Colombia es exactamente lo mismo. O sea, en Colombia la gente le sigue apostando y los que ya conocen este tipo de transiciones entre diferentes ideologías, pues simplemente siguen apostando, otros toman cautela, pero es natural. O sea, inversionista que no tome precaución, pues no es inversionista. El Investment Summit, que se lleva a cabo en Bogotá, reúne a 700 empresarios de 43 países que buscan invertir en Colombia. La reactivación de la economía y generación de confianza son clave para las inversiones. Que sí hay una necesidad de reactivar mucho más la economía y de promover unas condiciones que en términos de inversión garanticen la certidumbre jurídica, que era un poco lo que el ministro hablaba esta mañana. Yo creo que ese mensaje de confianza es lo que realmente lleva a los inversionistas a asegurar ese ritmo de inversión. Y adicionalmente creo que hay que encontrar oportunidades entre el sector público y el sector privado. Las empresas extranjeras, sin embargo, ven a Colombia como un país estratégico y de oportunidades en el agro, la manufactura y la tecnología. Y vemos que Colombia es un lugar donde hay mucho foco para la inversión, ¿no? Para poder desarrollar a largo plazo las estrategias que tenemos, tanto de distribución, producción. Vemos muy fuerte la parte de plástico en resinas, está muy bien desarrollada. La parte también de ensamble, manufactura, tiene muy buenos estándares y sobre todo está localizado en un punto estratégico donde puedes tener acceso por mar, por tierra a diferentes países y al mundo. Los empresarios también expresaron sus necesidades y por eso le solicitaron al gobierno inversión en nuevas tecnologías, en certificados para llegar a otros mercados y que se garantice la seguridad jurídica y se mejore la confianza para los inversores extranjeros. Por las fallas que persisten en sus sistemas informáticos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, declaró nuevamente la contingencia en el servicio digital SIGA, a través del cual se hacen miles de trámites de importación y exportación. Sobre este tema, el presidente de Analdex, Javier Díaz, explicó las preocupaciones de los empresarios afectados. Los problemas con la plataforma de la DIAN continúan. Desde la semana pasada está intermitente, no se puede ingresar. La DIAN declaró la contingencia, pero la levantó el sábado, señalando que la indisponibilidad no es absoluta, cuando el principio debería ser mantener la contingencia hasta que la disponibilidad sea absoluta. El usuario, las agencias de aduana, los importadores, los exportadores no tienen por qué pagar las deficiencias de la DIAN. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para declarar la contingencia, suspender términos y ponerle fin y solución a estos problemas. Repito, no pueden ser los usuarios del comercio exterior quienes paguen la ineficiencia de la DIAN. Y la jornada del Black Friday o Viernes Negro, que se extenderá durante el 24, 25 y 26 de noviembre, es una gran oportunidad para las ventas en línea que están en auge aquí en nuestro país.
Ofertas de hasta el 60% durante el Black Friday o Viernes Negro motivan a más de uno para comprar en esta fecha, que en Colombia se extiende incluso toda la semana. Para estos días yo siempre busco la fecha, sobre todo para comprar lo que son cursos en línea y sobre todo con lo que son compras de tecnología. Promociones y pues para una oportunidad para adquirir buenas cosas, productos, accesorios y ahorita para la temporada de Navidad. Los comercios electrónicos se preparan durante meses para esta fecha, que es una excelente oportunidad para incrementar sus ventas. Nosotros calculamos que en esta semana, que nosotros la arrancamos el viernes y la terminamos el próximo domingo, en el caso de falabella.com, en esa semana vamos a estar vendiendo prácticamente lo que vendemos en un mes normal, inclusive un poquito más. Otros negocios que venden presencial también le apuestan a la venta online y se suman a las ofertas. Para ellos, esta alternativa ha sido un salvavidas en medio de las duras ventas presenciales. Porque no solo estamos incrementando cerca de un 60% de nuestro presupuesto mensual, sino que estamos dando la oportunidad a todas las personas que visitan nuestro sitio web de obtener un descuento del 20%. En el segundo trimestre del año, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se vendieron más de 15,1 billones de pesos, lo que representa un aumento del 11,1% comparado con el mismo periodo del 2022. Las redes sociales también son una plataforma importante para que los comercios den a conocer sus ofertas. También nos serviría para interactuar con clientes, ya que las redes sociales pues permiten a las empresas interactuar directamente con sus clientes, respondiendo a sus preguntas, proporcionando información. Es importante que los compradores tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para que compren de manera segura. Siempre asegurarse de que uno está visitando sitios seguros, que tengan ese candadito a la izquierda de la dirección de la URL, eso es muy importante, que ingresen a comercios reconocidos. Los expertos también recomiendan investigar las marcas antes de comprar y comparar precios. Y ahora nos vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.033 pesos con 83 centavos, cayó 82 pesos con 76 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,84%, se ubicó en $82 con 9 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.410.000 pesos por carga. En promedio, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó, pero muy poquitico, 0,01%. Acción más valorizada, Cementos Argos, con una ganancia de 5,32%. Y la acción que más cayó fue la del Grupo Sura, que tuvo un retroceso de 5,35%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Colombia está registrando cifras muy preocupantes en consumo y desechos de plástico. En el mundo, el consumo de estos elementos suma en los últimos 50 años un total de 8.300 millones de toneladas al año. El 9% se ha logrado reciclar y el 45% terminaron afectando los ecosistemas. En Colombia, el consumo es de 1,2 millones de toneladas cada año, pero el 74% de este material termina en los rellenos sanitarios. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.